Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast en el que ya sabéis que hablamos de dinero, de panoja, de pasta, de viruta, de billetes, de monedas, de todo lo que tiene que ver con el dinero y cómo aprender a manejarlo mejor y cómo levantar conciencia sobre la importancia de saber cómo hay que moverlo para que no nos engulla y poder disponer de él de una manera más óptima. En el episodio de hoy vamos a empezar hablando sobre un gran personaje conocido, o por lo menos le suena a la mayoría, de nombre Nelson Mandela. Nelson Mandela, pues bueno, es un personaje del que se puede hablar infinito, porque ha tenido una vida espectacular, pero además ligada a temas bastante candentes, vamos a decir, pero aquí vamos a hablar muy por encima sobre él para introducir el tema de hoy. Sobre Nelson Mandela vamos a decir que fue un señor que nació en Sudáfrica, y fue famoso especialmente por su lucha contra el apartheid. El apartheid, pues, que era un sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica. Datos rápidos sobre Nelson. Pues nació en el 1918, o sea, a principios del siglo XX. Creció en una familia, pues bueno, de grupo étnico Xhosa y estudió en la universidad donde se involucró ya allí en la universidad en temas de política estudiantil. Hombre, pues como tantos otros en esa época, hecho a sí mismo. Y en este caso, en el caso de este personaje, pues ha pasado a la historia por lo que decíamos antes del tema de involucrarse en lo del apartheid. El apartheid pues era este sistema que se instauró en Sudáfrica y separaba a las personas pues según su raza. Para sorpresa de nadie, pues dando muchísimos más derechos a los blancos, a la raza blanca, y oprimiendo a los negros. Entonces, en el 1944, en plena guerra mundial, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano y ahí empezó a apoyar la resistencia no violenta, o sea, sin violencia, contra el apartheid. Y así estuvo desde el 44 hasta el 1960, donde ocurrió lo que se conoce como la masacre de Sharpeville, donde aquí Mandela ya decide apoyar una lucha armada. Hasta entonces había apoyado la lucha no violenta, pero después de que la policía mató a varios manifestantes pacíficos en el 60 en esta masacre, pues ya dice pasar a las armas. Después de tomar esta decisión, 2 años después, fue arrestado por conspirar para derrocar el gobierno y entonces es sentenciado a cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel. La mayoría de ellos, de esos años, en condiciones, pues imaginaros, cárcel sudafricana y más siendo una persona tan importante, pues en unas condiciones infrahumanas. Y esto trascendió más allá de la prisión y llegó a fronteras afuera, a todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo mundial de lucha pues contra la opresión racial. O sea que se meten temas raciales por el medio, tema de lucha contra clases, opresión, y todo esto pasando mucho tiempo en la cárcel. Pasa el tiempo, entonces las presiones internacionales acaban ayudando a liberar en el 1990 a Mandela, después de 27 años de cárcel. Llega 2013, sufre una infección respiratoria y muere. Y ya está. Esta es la historia muy por encima de Mandela. Una vida, como ya he dicho, de la que se pueden hacer muchos libros, muchas películas, un personaje realmente interesante. Pero de lo que quiero hablar hoy no es de es de Mandela, pero no es de los hechos raciales de Mandela, sino, y de todos sus logros, de todo lo que supuso y del impacto que tuvo en esta lucha racial, sino de que cuando Mandela enfermó y se anunció que había muerto, estamos hablando ya en el siglo XXI, o sea, en el 2013, cuando esto pasó, muchas personas afirmaban que ellos recordaban que Mandela ya había muerto en los años 80. Vale que tuvo una vida muy ajetreada y tal, pero no murió en los 80, murió en el 2013. Entonces, como mucha gente recordaba que ya había muerto, surgió un fenómeno que se le conoce como este nombre, el nombre de efecto Mandela, que básicamente es una confabulación compartida por varias personas, por un grupo de gente, sobre algo que no pasó ni existió. O sea, mucha gente cree algo como una verdad que realmente no es verdad porque ni siquiera llegó a pasar. Esto ocurre porque todos los recuerdos
se reconstruyen periódicamente a lo largo de la vida de una persona. Esto es brutal, es decir, los recuerdos que tienes ahora no son los que vas a tener dentro de 20 años y estos recuerdos van cambiando, no se mantienen intactos. Son modificados a través de estímulos tanto internos como externos. O sea, las referencias a un recuerdo diferente, ya sea por medio de conversaciones con otra gente, o medios de comunicación que puedan propagar algo, modifican la propia experiencia que tienes tú de ese recuerdo. O sea, que modelan el recuerdo original y va cambiándose en el tiempo. Todo ello, además, pues apoya en otro tipo de sesgos, como el sesgo de confirmación o las disonancias cognitivas. Ya sabéis que el sesgo de confirmación es esa tendencia a buscar, a interpretar, a recordar información que confirma tus propias creencias. Si tú, por lo que sea, te llega que Mandela murió en los 80, todo a partir de ahí va a ir buscando cosas que reafirmen que efectivamente así fue. Crees que pasó algo, te juntas con alguien que cree lo mismo, y entonces Mandela murió en los 80. Y este efecto, que parece un poco tontería, no solo pasó con Mandela, sino que tiene un nombre porque pasa con mucha otra gente. Con mucha otra gente, no, bueno, con otra gente y con otros casos. Por ejemplo, vamos a comentar algunos para que seáis conscientes. Algunas personas afirman que recuerdan, acordaos que todo esto es un recuerdo, porque el hecho suele ser otra cosa, recuerdan, por ejemplo, que el hombre que aparece en el logotipo del juego de mesa de Monopoly, ese hombre, ese muñequito, aparece con un monóculo. Lleva un monóculo y la gente lo recuerda así. ¿Qué pasa? Que en la realidad no existe una figura de este personaje que lleve un monóculo. O sea, es una mentira, sin embargo hay un recuerdo colectivo de que eso pasó. Más cosas. En el cine hay un montón. Por ejemplo, la famosa película Casablanca, si la habéis visto o habéis oído hablar de ella, pues muchos recordaréis que en la película se dice la frase «Tócala otra vez, Sam», haciendo referencia a una canción. Es una frase que se asocia comúnmente a esta película, a la película de Casablanca. Sin embargo, en ningún momento de la película se pronuncia esa frase. Esa frase no ocurre en la película. Sin embargo, la gente la recuerda verla en la película y la asocia a la película. O sea, otra mentira que mucha gente da por hecho. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Star Wars. Star Wars, la famosa frase de Darth Vader de «Luke, yo soy tu padre», esa frase tampoco pasa en la película. En la película en ningún momento dice lo de Luke, solo dice lo de «soy tu padre». Pues en películas hay un montón. Fuera del cine hay también muchos ejemplos. En España, por ejemplo, algunas personas recuerdan haber seguido en directo por televisión el golpe de Estado de Tejero, el intento de golpe de Estado de Tejero. Pero en realidad no pueden haberlo recordado, verlo por televisión, porque no se emitió por televisión, se retransmitió por la radio. O sea que la gente ahí asocia a lo mejor haberlo escuchado en la radio y después las imágenes que llegaron de ese golpe de Estado, de ese intento de golpe de Estado, entonces mezclan imagen y radio y dicen que lo vieron por la tele. O sea, un recuerdo falso. También hay gente, por ejemplo, aquí, que piensan que el cantante Tino Casal murió de SIDA, cuando murió en un accidente de tráfico y nunca tuvo SIDA y no tiene nada que ver con el SIDA. Sin embargo, hay ese recuerdo colectivo. Como esto hay miles de ejemplos. Hay gente, por ejemplo, que dice haber utilizado el emoticono, el emoji de un ladrón en WhatsApp. O sea que en WhatsApp hay un emoticono de un ladrón. Pero, una vez más, WhatsApp no tiene emoticono de ladrón, por lo tanto no puedes haberlo usado. También pasó, por ejemplo, cuando el Papa Francisco canonizó a Teresa de Calcuta. Había gente que ya pensaba que Juan Pablo II, en los 90, la había canonizado. Otra mentira. Pikachu, por ejemplo. Pikachu, ese Pokémon, ese personaje de Pokémon, es recordado muchas veces con una franja negra en la cola. O sea que tiene la cola amarilla y tiene una franja negra ahí. Mucha gente lo piensa así, lo recuerda así. Vas a ver el dibujo de Pikachu, no hay franja negra por ningún sitio. O sea, vuelve a darse este efecto Mandela. Y por último, que es bastante gracioso además, aquí en España hay un ejemplo muy sonado también, que es que muchos españoles afirman haber visto a Ricky Martin en el programa Sorpresa, Sorpresa, metido en un armario para darle una sorpresa a una seguidora de 15 años. Y aquí, pues bueno, la historia contaba cosas de la chica, de un perro y de una mermelada. Pues bueno, tremendo bulo que nunca ocurrió y que hay gente que jura haberlo visto.
haberlo visto en la televisión cuando lo echaron, cuando no pasó eso. Pues como estos, hay infinitos casos. Mentiras, o que no son pseudo mentiras, que ni siquiera llegó a pasar algo parecido, se convierten en verdades en el imaginario colectivo. Y si pasa en todas partes, por supuesto, puede pasar también en la inversión. De hecho, pasa en la inversión. Por ejemplo, a la hora de recordar eventos pasados. Una crisis, ¿no? Típico de inversión, crisis financiera. Pues aquí podrías recordar incorrectamente la magnitud o el impacto de esas crisis. Podría ser que los medios de comunicación o el sentimiento colectivo pues influyeran en tu recuerdo real de lo que fue una crisis pasada y que eso pues pueda llegar a afectar a tu estrategia de inversión. Por ejemplo, en el COVID. El COVID, que ahora ya queda un poco en el olvido, ¿no? Como bueno, sí, el COVID estuvo bien, pero porque resultó ser como una crisis así flash, que al final se recuperó muy rápido y poco más. Pero mucha gente que la pasó, la vivió con pánico y otra apenas lo recuerda. O sea, hay gente que le preguntas por el COVID y dice, el COVID, cuidado que fue muy grave. Y otra dice, bueno, el COVID sí, fue un momento y demás. O sea, el mismo hecho que es la crisis del COVID, fue igual para las dos personas. Bueno, fue objetivamente la misma. Sin embargo, el recuerdo de esas dos personas es distinto. Por lo tanto, en estos casos hay que centrarse en qué es lo que realmente ocurrió. O sea, recordar cómo bajaban las cotizaciones, cómo cada día que pasaba bajaba y aquello realmente no se sabía cuándo iba a parar. Recordar ese sentimiento, recordar cómo podía afectar eso a tu estrategia. Y sobre todo, imaginar qué hubiera pasado si no hubiera habido esa rápida recuperación. O sea, ahora queda ya en el olvido, pero la crisis fue de una manera objetiva y hay que atenerse a cómo fue esa crisis. Lo mismo pasa con nuestros queridos índices, ¿no? El mítico S&P 500, que siempre se toma como referencia de la rentabilidad en bolsa, que es brutal, una rentabilidad anualizada brutal, que a largo plazo perfecto. Pues efectivamente esto es verdad, pero si coges un gráfico histórico de este S&P 500, verás que, la tendencia es alcista, clara, me refiero, coges el histórico y evidentemente eso va para arriba, y está clarísimo que a largo plazo la renta variable es imbatible, no le gana nada, pero quizá no recuerdes que si tomas el valor de ese índice en el año 2000 y lo vuelves a tomar 13 años después, en el 2013, el valor es el mismo. O sea, si compraras en el 2000, 13 años después tendrías el mismo valor liquidativo que tuviste cuando compraste. Y eso sin tener en cuenta la inflación. O sea, durante 13 años, el S&P no superó nuevos máximos. O sea que la rentabilidad a largo plazo está bien, siempre sube, esto es correcto, pero no sube todos los años. De hecho, a lo mejor no sube en 5 años, o en 10 años, o en 13 años. Estamos hablando del siglo XXI, me refiero que fue hace nada esto. No estamos hablando de la crisis del 29, del 1929. Estamos hablando de hace nada. Y si hace nada hubo 13 años que no se alcanzaron nuevos máximos, imaginaos lo que puede venir. La renta variable siempre sube, pero no sube todos los años. Hay crisis que pueden durar décadas y hay que recordar estas crisis tal y como fueron. Y para recordarla tal y como fueron, pues tenemos los datos. Los datos que no son falsos recuerdos que nos puedan provocar efectos Mandela. Por eso, ahora que estamos en época de que todo sube, que los índices son la panacea, además con las empresas tecnológicas que están ahí tirando del carro, pero nada nos dice que no pueda venir pues otra época de otros 15 años de mercado horizontal. Ya no digo que baje, digo que se mantenga ahí horizontal, que no ganes ni pierdas. Porque cuando todo va para arriba, están todas las tecnológicas ahí subiendo y creciendo, es muy fácil subirse al carro. Decir que los índices es lo mejor, son lo mejor. Los índices son imbatibles. Históricamente son imbatibles. Y así es. Pero cuando llevas 15 años sin ganar dinero, la narrativa ahí ya cambia. Por eso es muy importante tener claro qué es lo que pasó en el pasado para poder crear, para poder armar nuestra estrategia de una manera robusta para afrontar el futuro con garantías. Para que si vienen 15 años de mercado horizontal o 5 de caídas y 10 de horizontalidad, no nos afecta nuestra estrategia y poder salir victoriosos a largo plazo. Ahora, por ejemplo,
lo que te decíamos antes, hay un claro estado de euforia. Las empresas tecnológicas, eso, son los monstruos del mercado y parece que, además, le queda mucha cuerda, ¿no? Con el tema de que las tecnologías y las inteligencias artificiales y todo cada vez tiene más peso, pues parece que todo va hacia arriba. Pero nada nos indica que no pueda ocurrir algo que haga saltar todo por los aires. Lo que Taleb llama un cisne negro. Cosas que no parece que vayan a pasar hasta que pasan y decimos, ostras, estaba clarísimo, ¿no? El COVID parecía una utopía hasta que estaba el COVID. Y claro, diréis, bueno, COVID sí, pero no tal. Pero es que no tiene por qué ser COVID. Puede ser, imaginaros algo así como un virus informático súper gordo. Algo como un mega hackeo que ponga en duda todas las infraestructuras y todos los servidores globales. Algo como el COVID, sí, pero que se aplique a la tecnología. De repente ya, si algo así pasara, ya nuestros queridos índices saltarían por los aires, pero bueno, de un día para otro. Ya no sería la estrategia de todo el mundo, ya cambiaría ya esa narrativa. Ya vendrían esos recuerdos reales de lo que eran las crisis en el pasado. Porque claro, si hay un hackeo mega masivo, todos los servidores, todas las tecnológicas que dependen de esos servidores, se verían afectadas y todos los índices que dependen de esas tecnológicas se irían al suelo. Por lo tanto, mucho cuidado con las narrativas y más si esas narrativas generan falsos recuerdos, sobre todo a la hora de diseñar nuestra